Hola, bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias a cada uno de las personas que se conectan a los talleres que traemos con tanto gusto a ustedes cada semana. Nos da mucha alegría y orgullo saber que está causando un impacto positivo en las comunidades. Me gustaría presentar a Floribella Redondo, directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación de Trabajadores de Salud Comunitaria de Arizona. Al igual, darle la bienvenida y agradecimiento por colaborar con nosotros a Sandra Martínez, nuestra psicoterapeuta, y su servidora Kenia Zúñiga, directora de la Red de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Arizona Rural de las Trabajadoras de Salud Comunitaria. De nuevo, Sandra, muchas gracias por estar cada miércoles con nosotros y traernos esta información tan interesante, tan necesaria. Y el tema de hoy que nos traes hoy, pues es el de miedos, oscuridad y ansiedad de separación en los menores. También me gustaría recordarles el objetivo de estos talleres, que es pues que identifiquen y a la vez para que se eduquen y eduquen a sus pacientes, a sus también a sus familias, a sus participantes, sobre cómo identificar, especialmente en estos tiempos en los que nos encontramos viviendo, ¿verdad? Cómo identificar emociones de riesgo en los niños, en los menores de edad, en los jóvenes. Así que te doy la palabra, Sandra. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, pues nuevamente un gusto estar aquí con ustedes como cada miércoles hasta ahorita, ¿verdad? Y sin ustedes pues no se podría hacer realidad estas pláticas, pero pues ojalá que el tema del día de hoy nos dé un panorama, un poquito de qué hacer cuando estamos atravesando un miedo, sobre todo con los niños, porque ahorita es una realidad a nivel mundial, estamos atravesando por una pandemia de miedo y que ahorita es cuando más necesitamos todos tener estas nuevas ideas de cómo le vamos a hacer para salir de esta situación. Entonces es una realidad que ahorita estamos atravesando, que nos está dejando el COVID y que nos está poniendo a prueba eso, ¿no? Nuestras habilidades y crear nuevas formas de estar. Entonces, tendría yo que iniciar o partir de lo que es un miedo y hablar de lo que es un miedo natural. Porque todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida sentimos miedo, que es una manifestación emocional muy frecuente ante nuevas experiencias. ¿Qué es esto? Cada que nosotros nos enfrentamos a algo nuevo, vamos a sentir cierto temor, cierto miedo de cómo lo vamos a hacer. Y el miedo siempre nos va a ayudar a ponernos en alerta cuando hay un peligro. Entonces, realmente esta es una herramienta que todo ser humano tiene para eso, para ponernos a salvo de algún peligro real, que es innata y tiene que ver con nuestro ADN. Sin embargo, algunas veces el miedo puede irse intensificando y aquí es donde ya nos puede llevar a nosotros algún tipo de trastorno. Y aquí es importante distinguir. Únicamente nacemos con un solo miedo. Cuando tú eres, tenemos un bebé, el bebé nada más nace con el miedo y lo que es el miedo al vacío. A partir de ahí vamos a empezar a ver cómo van a ir gestionándose o van a ir habiendo otros miedos hasta cierto punto naturales. Por ejemplo, los bebés tienen miedo a experiencias sensoriales, como son ruidos muy fuertes, caídas, la ausencia de los padres, y todo eso es un miedo natural que el bebé va a tener. Sin embargo, en la forma como los niños se desarrolle en la interacción con los padres, si hubo alguien que los consoló, si no, y los niños lo van viviendo cada vez más intenso, esto va a ir haciendo que cada vez aumente el miedo y aumente la inseguridad de los niños. Ya de los niños de 1 a 3 años, ellos son susceptibles a experimentar miedo, pero miedo a lo desconocido, a la angustia tras la marcha de sus cuidadores, ya sea sus abuelos o cualquier persona que esté ahí al cuidado de ellos van a experimentar miedo, que en algún momento lo veíamos que tiene que ver una relación con el apego, qué tan apegados están ellos, cómo es esa interacción que hay, si hay una forma en que les va dando seguridad o no, va a ir haciendo que aumente más el miedo. Y después en la etapa preescolar y la etapa primaria, los niños van a empezar a experimentar miedos, si se fijan, a los animales, a lo que es a la oscuridad, aquí a las bestias, las criaturas imaginarias, y están a veces en la etapa de las pesadillas. Ahí sí pueden ir y decir, mami, soñé feo, soñé que el monstruo venía y me mataba o me quería comer.
Esto es natural con los niños, sin embargo, también hay cosas que pueden ir haciendo los papás para ir evitando que esto sea en menor exposición y que en algún momento empiece esto a trastornarse en una situación más complicada. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los videos, con la programación que los niños ven. Cuando les dejamos el celular, de repente ahí hay ciertas cosas que los niños las pueden estar viendo y que no necesariamente están siendo supervisadas y eso los puede marcar para ellos en alguna experiencia no grata y que después va a tener una consecuencia en ese miedo nocturno. A partir de los 8 a los 9 años, los niños se van a tener una preocupación, pero aquí si se fijan, ya la preocupación va siendo diferente, va siendo encaminada a otra cosa. Ellos ya se van a preocupar en que si lo hicieron bien, en que si lo hicieron mal, en lo que dicen de ellos, ya la humillación que puedan ellos llegar a tener en el ámbito educativo y que de ahí se van a ir desprendiendo algún tipo de trastorno. Y ya en la edad de la adolescencia, que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con adolescentes o que tenemos un adolescente en casa, porque ellos aquí ya van a empezar a ser afectados por la ansiedad, pero aquí es una ansiedad de tipo social. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen que empezar a relacionarse más. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de las exposiciones que van teniendo los niños en el desarrollo? Antes de la adolescencia, lo más importante para los niños es el ambiente familiar, o sea, es en la casa. Pero después, ya cuando entran a la adolescencia, ya se vuelve más importante lo que es la interacción social. Y si en los primeros años no llevamos al niño a tener una seguridad, a sentirse cómodo dentro del ambiente de casa, porque a lo mejor había gritos, exposición de maltrato, pues los niños no se sintieron cómodos aquí. Salir afuera va a ser más difícil para ellos. Entonces sí es importante que vayamos teniendo en cuenta que ciertos miedos son naturales dependiendo de la edad que tenga el niño, pero aquí lo que tenemos que evitar es que estos miedos se vean pues en más constancia o que los lleven a ellos a interferir en su desarrollo diario de las actividades que los niños tienen. Y ahorita, pues como les decía, ya los miedos a la realidad actual que estamos, pues todos los seres humanos, sobre todo la edad adulta, ahorita está atravesando por el miedo a la angustia, por la situación sanitaria que estamos viviendo y por la situación económica. Entonces, esto es algo real que estamos atravesando ahorita todos nosotros, que estamos experimentando constantes dosis de miedo y que ahí ya nos pueden llevar a empezar a tener angustia y un poco lo que es un ataque de pánico, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué pasa cuando los niños están expuestos a una situación de constante exposición de tensión? Ellos pueden empezar a desarrollar lo que se le llama la fobia, que es un temor extremo, pero muy intenso a raíz de una idea irracional. Que aquí vuelvo a insistirle a los papás, tengan mucha atención en las películas. Algunos niños están viendo películas de terror no supervisadas, que de hecho yo no les recomendaría, por lo menos hasta que lleguen a la edad de la adolescencia. Antes creo innecesario desde la parte emocional de los niños que estén expuestos a una película de terror y a veces, pues por curiosidad o lo que sea, los niños lo ven. Y a veces también no hay mucha supervisión de lo que los niños están expuestos y puede llevar a eso, a desarrollarse algún tipo de fobia. Los niños son muy susceptibles a este tipo de situaciones y aquí hay que tener mucho cuidado. Siempre la primera exposición a algo nuevo es lo que nos va a marcar. Por ejemplo, ahí en las fotos que yo les pongo está un niño y se está acercando un perro con el niño. Pero si al niño desde chiquito le estás diciendo, cuidado con el perro, te va a morder, no te acerques porque es peligroso. Entonces, si un perrito llega a acercarse al niño, el niño ya trae una información de que el perro es peligroso. Entonces, automáticamente su cuerpo se tensiona y si el perrito en ese momento va a empezar a trabajar con la energía del niño, ¿qué pasa? El niño se tensiona, empieza a manifestar tensión, el perro lo va a sentir y posiblemente el perrito va a empezar a ladrar intensamente. ¿Qué pasa? Entonces esa situación el niño se vuelve, lo vive más intenso
y entonces se reafirma la información que el niño tiene de que el perro es peligroso, y si por algo el perro en ese momento lo lambe, pues a lo mejor el niño puede, sin querer, en esa interacción puede que se provoque que el perrito a lo mejor lo aruñe, lo muerda, y entonces esa exposición puede marcar al niño para empezar a manifestar algún tipo de fobia, de no querer acercarse a los animales, a las arañas. A la hora que se empiezan a trabajar las fobias, porque según las estadísticas dice que 5 de cada 100 personas en Estados Unidos padecen una fobia o más. Es importante conocer esto, cómo empiezan a detonarse las fobias y sobre todo en la forma como nos vamos relacionando. No sé si ustedes alguna vez lo han identificado o incluso a lo mejor lo han puesto en práctica. Y esto yo lo escucho constantemente. Si te portas mal, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte o te pique. Entonces, ese tipo de frases que para mí a lo mejor como adulto digo, me ayuda para cierto control con el niño, pero a la larga no necesariamente está favoreciendo a la educación del niño. Entonces, sí es importante, como lo he venido platicando con ustedes, que cuidemos cómo lo decimos, cuál es la intención, y que siempre la primera experiencia nos va a marcar para decir, ¿lo vuelvo a intentar o no lo vuelvo a intentar? Entonces sí es importante ver ahí, incluso también si yo como adulto estoy pasando algún tipo de, o vivo algún tipo de fobia, no la he tratado porque realmente las fobias muy pocas veces las tratan, casi siempre las evaden. No hay una exposición hacia enfrentarse y tomar conciencia del miedo, porque simplemente si son arañas, pues cuando yo vea que hay una arañita, a lo mejor me voy o voy a tratar de evitar lugares donde puede haber arañas. Simplemente no me expongo, entonces no estoy trabajando ese miedo, y puedo estar también en la educación o en el convivio, en el ejemplo, haciendo que mis hijos sin querer empiecen a vivir mi miedo sin que sea de ellos. Entonces, como les decía, únicamente nacemos con un miedo. La ventaja es que todos los demás son aprendidos, y eso siempre nos va a dar como un panorama para decir, si lo aprendí, lo puedo ahora reaprender, enfrentarme a ese miedo y seguir avanzando. Los miedos, como les decía, no es malo, es parte de, nos llevan a prevenir situaciones. La cuestión es con qué intensidad lo vivo y si esto me paraliza para disfrutar o para hacer algo. Entonces sí es importante eso, porque a la larga este niño puede estar creciendo y entonces lo lleva a limitarse a disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, a disfrutar, gente que le tiene miedo al mar, pues a no exponerse a disfrutar del mar, las alturas. Entonces sí es importante pues que atendamos este tipo de situaciones. Y tomando en cuenta que se pueden empezar a desarrollar a partir de los 5 años de edad. Entonces, papás, personitas que me están escuchando, pongan mucha atención en eso, porque esto está en nuestras manos. Nosotros podemos hacer cambios para que las fobias pues vayan siendo cada vez menores. ¿Y cuáles son las posibles fobias a las que se pueden enfrentar los niños? Bueno, pues tenemos la fobia a lo que es a la escuela, y lo van a empezar con manifestaciones donde dice que les duele la pancita, que empiezan a sentirse mal, incluso pueden estar presentando vómito. También otra de las fobias tenemos la culorofobia, que es el miedo a los payasos, o la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, o la agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos, o la nictofobia a la oscuridad. No quiere decir que estas sean las únicas fobias que existen, hay muchas más, pero estas son las más presentes en los niños y en los adolescentes. Y como les decía, todas estas fobias se van a desarrollar dependiendo de una interacción previa que nosotros tuvimos con nuestros hijos, de la información que nosotros tuvimos con nuestros hijos, y sobre todo la de la fobia escolar, de qué tan preparada estoy yo para ir a dejar a mi hijo a la escuela y cómo yo lo preparo para que el niño se sienta seguro, porque si no, ahí tenemos a las mamás, y no sé si las han visto, pero es el primer día de clases y lo llevan al niño a la escuela, y ahí están pegaditas en la reja o ahí estacionadas viendo que el niño se va, y entonces están con una constante supervisión de cómo está el niño, ¿no? O incluso hay mamás que se quedan afuera en todo el horario escolar para ver que el niño está bien.
Entonces de ahí también va a ir desprendiéndose mucho este tipo de interacción. Y ahorita con lo de la pandemia, pues obviamente si algún niño está atravesando algún tipo de fobia, también hay que atenderla, no esperarlo, porque esto se puede identificar o intensificar a raíz de esta situación que vivimos, que era lo que les decía, un miedo colectivo. Entonces sí es importante atenderlo, dejarlo pasar. Y sobre todo, si ya estamos en esta situación, ¿qué hacer? Pues lo más importante es identificar primero si yo padezco algún tipo de fobia, tomar conciencia si ya estoy listo para enfrentarme a ese miedo, para poderle decir a mi hijo que se pueden hacer cambios, porque si yo no me enfrento va a ser difícil también pues darle ese acompañamiento a mi hijo, ¿no? Alguna vez me tocó compartir con una mamá y me decía, ¿sabe qué? Yo le traigo a mi hijo porque él le tiene miedo a andar en bicicleta. Entonces ya en la plática yo le preguntaba a la señora que si ella sabía andar en bicicleta. Y me dice, no, pues no, la verdad no, me da miedo. Dijo, yo no puedo andar en bicicleta. Entonces, ahí sí es un poquito difícil porque ¿cómo le dices al niño, enfrenta ese miedo cuando yo, mamá, todavía no lo enfrento? Y cuando el niño, pues si está chiquito, necesita supervisión y que mamá, pues no se atreve a exponerse a ese miedo, ¿no? Entonces sí es importante que si ustedes quieren empezar a hacer cambios, que identifiquen si están padeciendo algún tipo de miedo intenso, porque como les decía, la fobia viene a raíz de un pensamiento irracional. O sea, la información que yo tengo es más que. Y por eso les decía también que es importante identificar mi miedo, cuál es mi pensamiento a raíz de ese miedo para empezar a trabajar. Y algunas veces lo que hacen los papás es tratar de exponer al niño a ese evento, por ejemplo, si fuera miedo a las arañas, pues están tratando de decirle, mira, aquí está la araña, no pasa nada. Y constantemente lo exponen. Bueno, hay una realidad. Desde desde la psicoterapia, sí hay una forma de trabajar que tiene que ver con las arañas, pero es una forma supervisada, no es una forma tal cual se hace fuera tiene todo un proceso, un protocolo, y se le llama aproximaciones sucesivas al objeto que te causa una adversidad, algo que te causa algún temor. Entonces, esto lo tiene que llevar un profesional. Por eso es importante buscar la ayuda, porque a lo mejor yo tengo la idea, pero no tengo realmente la formación y entonces sin querer puedo estar exponiendo al niño a situaciones de mayor tensión más que de ayudarlo a superar el miedo. Por eso es importante el acompañamiento del profesional. También es importante que nosotros como papás nos permitamos hablar de los miedos, porque sí lo tengo y yo creo, hasta ahorita no conozco a nadie que a lo mejor no tenga ningún miedo, por lo menos que yo conozca. Algún miedo tenemos, pero a veces ese miedo nos lleva a crecer, siempre y cuando nos enfrentemos a él. Y aquí siempre reconociendo que es un miedo, lo que es un miedo natural o un miedo que te lleva a paralizarte y que ya te lleva a no disfrutar de lo que hay. Esa es la diferencia porque aquí ya estamos hablando de un miedo intenso. Por eso es que entra dentro de los trastornos y por eso necesitamos la ayuda del profesional. Entonces sí tratemos, papás, de no sembrar el miedo con esa forma de tener control. Hay que cuidar mucho eso porque sin querer, lo que yo pueda decir ahorita, a futuro puede estar marcando al niño o al adolescente a desarrollar algún tipo de trastorno o bien a no disfrutar de una vida plena por ese miedo que el niño tiene a raíz de un pensamiento irracional. ¿Y qué sucede si esto no se atiende? Algunas veces dentro del pánico también los niños pueden estar sufriendo o estar padeciendo de lo que se le llama ataques de pánico. Y en un ataque de pánico, los niños y los adolescentes van a tener periodos inesperados y repentinos de intenso terror o incomodidad, pero aquí van a estar acompañados de palpitaciones muy rápidas, de falta de aliento, y estos pueden durar algunos minutos. ¿Qué pasa con esto? Imagínense que venimos aquí, viene un terror, es súbito, no es algo esperado, y aumenta la tensión, vienen todas estas emociones a nivel corporal y también a nivel cognitivo, me voy a morir, estoy solo, tengo algo grave,
Y entonces se va uniendo que me lleva a sentir tan intensamente y vivir lo que es el ataque de pánico. Las personas que lo han experimentado manifiestan realmente un terror muy intenso y esa sensación inminente de muerte. Entonces, no es algo que estén inventando. Algunas veces los papás me preguntan y me dicen, ¿no será chantaje? ¿No será que quieren llamar la atención? Bueno, aquí realmente ya hay un cambio a nivel bioquímico. El niño está experimentando un cúmulo de cambios a nivel interno, en donde está generando mucho cortisol, en donde su cerebro tiene activo lo que se le llama la amígdala, que es el sistema de lo que les hablaba de miedo. Y entonces eso es real, ellos lo experimentan, ellos lo están viviendo a nivel interno y más de 3 millones de americanos experimentan este desorden de pánico durante su vida, que por lo regular comienza durante la adolescencia. Por eso les decía que es importante el acompañamiento en esa etapa de la adolescencia, porque el joven por sí mismo está viviendo muchos cambios y que si a eso le unamos todavía tensión a nivel de casa, a nivel social, pues obviamente va a hacer que el niño, si no tiene los recursos para atravesar esto, pues puede empezar a desarrollar un ataque de pánico. Y ahorita les voy a platicar un poquito cuáles serían las cosas que lo provocan. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o de una mascota o de alguien muy apreciado para ellos, haber tenido una experiencia traumática o haber sido víctimas de abuso, problemas en el hogar, por ejemplo, enfermedades de algún tipo de la familia, enfermedades propias, violencia, peleas matrimoniales, separación y divorcio. Entonces a veces dicen, pues no sé por qué está pasando esto. Bueno, realmente es porque hay cambios a nivel familiar y que puede estar detonando que el niño empiece a manifestar un ataque de pánico. Que puede haber también, pues no tener buenos amigos o no tener ningún amigo, no sentirse o no ser apreciado por los compañeros y sentirse fracasado en el ambiente académico. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer para prevenir los ataques de pánico. Y eso es importante, que veamos en cuáles serían nuestras líneas de acción, qué cambios tenemos que empezar a hacer para evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños estén experimentando un ataque de pánico. Para poderme explicar un poquito mejor, me gustaría que ahorita imaginen ustedes que yo los invito a hacer un viaje, pero en uno de los viajes les doy dos opciones, ¿no? El viaje ustedes van a decidir a dónde quieren ir, Acapulco, Nueva York, Francia, donde ustedes quieran ir. Pero en uno de los viajes, ustedes ya lo tienen determinado, ya está el viaje. Ahí les doy las opciones. Tenemos un carro viejito, pónganle modelo 75, y en este carro modelo 75, pues la carrocería está más o menos, ¿no? No está tan deteriorada. El motor, pues funciona, no está al 100, pero funciona. No trae aire acondicionado, es un carro pequeño, 4 puertas, pequeño, no es muy cómodo para viajar. Y tenemos otro carro que pues los voy a cambiar y ya es camioneta, tiene más espacio, es nueva, recién salida de la agencia. Entonces tienen estos dos modelos. ¿Qué carro es el que los va a llevar más cómodamente a la meta, a ese lugar que escogieron? Pues posiblemente no creo que escojan el viejito. Nos vamos más por el cómodo y el que aparentemente nos asegura, porque pues es nuevo, no tiene 0 millas. Entonces, escogeríamos el modelo nuevo. Si ustedes piensan en esto, entonces estaríamos hablando de los recursos que nos van a llevar a nosotros a la meta. Este ejemplo es un poquito en esos recursos que nosotros le vamos a ir dando a los jóvenes para que ellos puedan enfrentarse a los nuevos cambios que va a haber, a estas situaciones de la pandemia o a lo que se llegue a presentar,
llámese por situaciones internas de familia o por los propios cambios o bien por las situaciones a nivel mundial. Todo esto va a ir haciendo que el joven se sienta más cómodo y que el viaje sea más placentero y que lo disfruten. Entonces, ¿qué va a pasar? Quien viaja en un carro del año va a ir con más tranquilidad, va a ir disfrutando. Pero si escoges el carrito que está más viejito y que no va muy bien equipado, pues vas a ir incómodo, no vas a ir disfrutando, tal vez vas a ir con temor a que si vas a llegar, a que si te va a dejar, a que si te va a alcanzar el dinero. Entonces, es un poquito más o menos esta idea la que quiero dejarles para que ustedes vayan viendo con qué vamos equipando nosotros a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que enfrenten cualquier situación que se presente. Por ejemplo, ahorita que la que estamos atravesando de la pandemia, ¿con qué recursos? Y ahí es donde vamos a ver por qué algunos niños van a empezar a tener mayores trastornos de ansiedad, de pánico, porque tal vez nos falta darles mayores recursos, nos hace falta hacerles vivir y sobre todo favorecer el ambiente para que el joven lo sienta propio ese recurso y él se sienta que tiene las capacidades para enfrentar la situación que se presente. Y esa es la diferencia de los jóvenes que tienen recursos y que en esta situación van a tener mejor adaptabilidad a todos los cambios y va a ser mejor en el sentido de acompañamiento en la familia, porque tanto los padres como el hijo están teniendo los recursos para acompañarse en una situación, y yo lo llamo ahorita, así lo quiero poner, como si estuviéramos haciendo el viaje donde estamos atravesando baches. Entonces, si nos acompañamos, va a ser más fácil ese acompañamiento a que cuando ambas partes, tanto padres como hijos, les faltan recursos. Entonces, pues sí se puede volver una situación de relación de caos porque no hay el recurso para enfrentar la situación y entonces el sistema mismo de la familia empieza a desarrollar ciertas patologías para buscar el equilibrio dentro del sistema. Y una de ellas pueden ser esto, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad o fobias. ¿Cuál sería la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Bueno, pues aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, un ataque de ansiedad es una respuesta a una preocupación o miedo específico. ¿Qué es esto? Si al joven le dices vas a enfrentarte a un examen vía virtual y a lo mejor el joven sí se siente que se preparó y todo, pero a lo mejor ya la exposición vía virtual, el examen y le pone, pues tiene tensión, pues va posiblemente a desarrollar un ataque de ansiedad, pero ya es por algo en específico, una exposición a algo. Puede ser desde leve, moderada o severa. Y aquí pues van a entrar todos los recursos que hay para poder estabilizarse o se vaya a un ataque de ansiedad. Tiende a aumentar y continuar durante tiempo y puede empezar a desarrollarse a lo que es un ataque de pánico. Entonces, un ataque de ansiedad es por algo específico, a diferencia de un ataque de pánico, pues es algo más grave. Aquí el joven siente o la persona siente que va a morir y es probable que requiera atención médica. De hecho, las personas que experimentan un ataque de pánico casi siempre van en su primer recurso es a un hospital, porque como sienten una sensación inminente de que les está faltando el aire, de que van a morir, y así tal cual como un ahogamiento, como si los estuvieran ahorcando, entonces por eso los llevan al hospital y tienen que hacer algunas veces lo que es la intervención a través del oxígeno para ayudar a tranquilizarlos, a diferencia del ataque de ansiedad. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En el ataque de pánico ocurre sin previo aviso. La persona, el adolescente, puede estar sentado y sin más empieza a sentir que le falta el aire, empieza a tener esa sensación de ahogo y sensación inminente de muerte. No hay forma de prevenirlo. En ese justo momento, si se llega el ataque de pánico, pues se va a vivir, se va a experimentar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a empezar él a tener diferentes síntomas, sudoración, palpitación, va a empezar a hiperventilar y posiblemente puede llegar a durar 10 minutos. ¿Qué pasa? El ataque de pánico se presentó, aquí está, lo está viviendo como si fuera una curva donde asciende,
Entonces llega al máximo la exposición de todos los sentimientos corporales o sensaciones corporales. Y llega ahí, puede durar un periodo aproximado de 10 minutos. Aquí cambia, cualquier persona lo va a vivir de manera diferente, no tiene que ser 10 minutos y se acaba, es una exposición aproximada. Y después de ahí viene un deceso, pero a la hora del deceso también vienen los efectos colaterales de todos los cambios que hubo, ¿no? ¿Qué sucede aquí en el ataque de pánico? Posiblemente van a empezar a ver que el joven va a empezar a hiperventilar. Y en esta hiperventilación, su respiración empieza a acelerarse y ahí es donde necesitamos nosotros acompañarlos y que algunas veces también sin querer nosotros, si estamos acompañando a un joven que tiene un ataque de pánico, puedo yo también experimentar un ataque de ansiedad porque siento que en ese justo momento no sé qué tiene, no sé cómo acompañarlo, porque no me siento que tengo los recursos. Y algo muy curioso que leía precisamente hoy en la mañana y que dice que las gentes están, la mayoría o hay más gentes preparadas en cuanto a dar resucitación cardiopulmonar que apoyar en un ataque de pánico. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor creemos que esto es momentáneo, incluso algunas veces la gente duda de que sea algo real. Como les decía, casi siempre a mí me lo manifiestan como si estuviera exagerando, pero en realidad sí existe y tenemos nosotros que tomar atención y dar acompañamiento al joven para que esto no aumente. Ahí nos está hablando de que hay miedo hacia el futuro. Los trastornos de ansiedad, porque estamos hablando de los trastornos de ansiedad y entre ellos está fobias y ataques de pánico, se van a ver o se van a presentar porque los jóvenes sienten un futuro incierto y que esto tiene que ver a raíz de las interacciones familiares. Entonces, hay mucho que podemos hacer. La idea nada más es que tomemos conciencia que todo lo que yo hago va a tener una acción positiva o negativa en las personas que están a mi alrededor. Lo que yo pienso, cómo me conduzco, cómo enfrento yo las situaciones, van a ir marcando en un aprendizaje a los que me rodean. Entonces, si yo quiero empezar a hacer cambios, pues necesito también empezar a entenderme, a ver cuáles son mis miedos, a responsabilizarme de qué quiero hacer con ello, para entonces que yo pueda ayudar mejor a las personas que están a mi lado. ¿Qué sucede si tú como adulto te toca presenciar un ataque de pánico? A lo mejor en ese justo momento no estamos claros si es un ataque de ansiedad o pánico, pero el joven está presentando una sensación de ahogo, de sentirse muy mal y que realmente te dices que siento que me voy a morir, llévame al hospital. Pues lo primero sí es llamar al 911, pero ellos nos van a dar algunas indicaciones. En caso de que en ese justo momento yo no pueda llamar al 911, por X o Y circunstancia, necesito tratar de mantener la calma, no tratar de entender, porque si en ese justo momento quiero entender qué lo llevó a que el joven presentara un ataque de pánico, pues va a ser difícil porque como les mencionaba, es súbito, o sea, es algo inesperado, él puede estar sentado y de repente lo siente. Entonces no necesito en ese rato entenderlo, pero sí, lo primero que tengo que hacer es preguntarle, ¿necesitas ayuda? Y ahí el joven ya nos va a ir indicando cómo se siente, ¿no? Para nosotros empezar a tener acción. Es importante también intentar darle la comprensión en ese justo momento, no juzgar, porque de repente empezamos a juzgar. También empezamos a veces a tener frases como échale ganas, relájate, no pasa nada. Y ahí estamos a veces teniendo algunas frases que en ese justo momento no ayudan mucho. Pero sí es importante que le dejemos saber que ahí están o que ahí estamos, la persona que vaya a acompañar. Y si yo no me siento cómoda para estar en ese acompañamiento, tal vez en ese justo momento veo quién, si es que hay alguien más en casa, de que me pueda acompañar o que pueda acompañar al joven a que viva este proceso, pero no solo, sino en ese acompañamiento de todas estas sensaciones.
También es importante otorgarle su espacio, pero lo más importante es buscar ayuda psicológica, porque esto por sí solo no va a pasar. Y también una vez que se busque la ayuda, es importante darle el seguimiento, porque a lo mejor ya pueden ver que el joven ya se siente, pues ya no se presenta el ataque de pánico, entonces dicen ya lo superó, ya quedó aquí, entonces abandonan el tratamiento, no lo terminan y después puede haber otra situación más intensa en otro tipo de trastorno. Entonces sí es importante darle ese seguimiento. De hecho, aquí se van a ir dando algunas técnicas de cómo ir acompañando. Y lo primero que yo les decía es eso, cuidar mi acompañamiento, que yo me sienta tranquila, para que yo pueda transmitir tranquilidad al joven, yo pueda acompañar al joven. Y ahí lo primero es checar la escena en donde estoy, si es una escena segura, si yo lo puedo invitar a que me acompañe, a que se siente junto conmigo, una vez que ya me dio la autorización. Y entonces busco yo un lugar apropiado donde pueda estar el joven tranquilo. Y ahí también puede entrar la técnica de la respiración a través de una bolsa de papel. Aquí es importante, pues a lo mejor cargar una bolsita de papel, de preferencia que sea de las chiquitas. Lo único que vamos a hacer es lo vamos a tapar lo que es la nariz y la boca, no vamos a tapar toda la cara, únicamente nariz y boca, para ayudar a que él empiece a respirar. Aquí tenemos que, para emplear esta técnica, tiene que pasar más o menos un minuto, minuto y medio. Si yo veo que esto va en aumento, entonces yo ya le voy diciendo que voy a poner una bolsa en su boca o bien que él la ponga y que eso le va a ayudar a empezar a tranquilizarse. ¿Qué sucede con los ataques de pánico? Como les mencionaba, lo primero es que vamos a empezar a hiperventilar, ¿no? En esta hiperventilación hay un cambio en cuanto al oxígeno que va entrando y al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Hay una descompensación, por eso es que dentro de mi cuerpo realmente hay una sensación de pérdida de vida porque hay una alteración en la respiración. Entonces, la técnica de la bolsa lo que va a hacer es empezar a ayudar a que poco a poco se vaya estabilizando, vaya teniendo un ritmo regular la respiración y entonces vayamos llevándolo a la calma. Pero también es importante que si voy a emplear esta técnica de la bolsa, no se la voy a dejar ahí hasta que se calme, sino en algunos momentos la retiro, voy viendo cómo se siente y si no, vuelvo a ponerla para que él pueda empezar a experimentar otra vez esta sensación de respirar a través de la bolsa, porque aquí lo que va a ayudar es que se regule lo que es el dióxido de carbono con el oxígeno. Entonces, por eso es lo de la técnica de la bolsa. Si yo no me siento cómoda en esto, pues a lo mejor ya se me contacte con el 911 y ellos me van a dar indicaciones de cómo hacerlo. Pero lo importante es no dejar pasar este tipo de situaciones. A veces nada más el joven puede reportar alguna situación, pasan un mes y ya no hay ninguna y entonces dicen, no, no pasó nada, no era para tanto. Pero no, en realidad una vez que se experimenta es mejor que nosotros busquemos la ayuda y no dejar que esto aumente, porque realmente el joven se siente muy avasallado en todas las sensaciones que experimenta y es importante que esté el acompañamiento ahí de los familiares en este seguimiento de dar el apoyo de un profesional para que él pueda entender qué es lo que esté pasando, también poder identificar cuál es el origen de estos ataques de pánico y a partir de ahí el joven pueda empezar a ver los recursos que necesita tener para enfrentarse a estas situaciones. Eso es lo importante del acompañamiento desde la terapia, porque en casa tal vez sí, no lo dudo que hagan su mejor esfuerzo, pero no necesariamente a veces tenemos los recursos para dar el acompañamiento y que el joven vaya descubriendo las propias herramientas que trae. Y eso es importante. Y entonces imagínense que desde esta historia que les hacía del carro, pues ahora ese carrito es nuestro cuerpo y ese carrito va a estar tan bien cuidado o tan mal dependiendo del uso que nosotros le demos. Entonces, es lo mismo con nuestro cuerpo, es lo mismo con nuestra mente, con nuestras emociones, empezar a dar ese acompañamiento
Y entonces, si yo los invito a que se visualicen como si fueran la estructura de un carro, y no porque sea así literal, sino como una metáfora, ¿cómo está? O sea, ¿cómo me siento? ¿De qué modelo me siento? ¿Con qué recursos? Porque hay carros que son modelos muy viejitos, pero están bien. O sea, traen, o por lo menos algunos le ponen motor nuevo, o por lo menos están tan bien cuidados que sí te pueden llevar a tener un viaje largo y placentero. Entonces es un poquito como esa metáfora de ver qué hay con nuestro propio cuerpo, con nuestros propios recursos que tenemos y partir de ahí para dar ese acompañamiento con el niño y con el joven. Porque si yo me siento como un carrito que no tiene los recursos, que con trabajo llega a pequeñas o cortas distancias, pues mi hijo va a estar expuesto a esa forma de vida, porque esa es la forma en la que yo me visualizo. Entonces, en esa visualización van a ir encaminados mis pensamientos y mi forma de vida. Entonces, ahí ya le estoy dando una influencia al menor que me acompañe de cómo yo vivo y él se va a ir haciendo una relación de lo que es el entorno a raíz de mi experiencia. Entonces, hay mucho que podemos hacer si queremos nosotros realmente hacer cambios. Sí, sí podemos, pero tenemos que empezar por esa conciencia de ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, porque nos va a marcar para muchas cosas. Entonces, aquí básicamente, y lo vamos a seguir platicando en las siguientes sesiones, pero básicamente quiero que se queden con la idea de que sí podemos hacer muchas cosas si empezamos a tomar conciencia desde nosotros. ¿Y qué pasa entonces con la ansiedad? La ansiedad, por lo tanto, es una respuesta emocional natural de los seres humanos, tiene una importante función adaptativa. Entonces, si se fijan, tampoco está mal que sintamos ansiedad. Lo difícil es la intensidad y la frecuencia con la que vivimos para decir que ya estamos en un trastorno. Y esta, pues, es lo que tenemos que tratar de evitar, que se lleve a una situación patológica donde ya nos impide a nosotros vivir a conciencia y en plenitud. Entonces, tanto el miedo como la ansiedad no son malas, son recursos que nosotros tenemos, todos los seres humanos lo tienen. Lo importante es cuidar la intensidad y la frecuencia. ¿Cómo sabemos? Porque aquí exclusivamente vamos a hablar de lo que son un trastorno de ansiedad por separación, porque hay otros tipos de trastornos, que eso es lo que estaríamos hablando en la siguiente sesión. Pero el día de hoy exclusivamente me voy a pegar mucho a lo que es la ansiedad por separación. ¿Y cómo sé yo que el niño está experimentando? Porque esta por lo regular se va a presentar en los niños pequeños. En los adolescentes aquí no se va a presentar, ellos ya van a presentar otro tipo de ansiedad, ya no es tanto por la separación. Esto es con los niños chiquitos porque tiene que ver con el apego. Y ellos se van a experimentar un miedo y ansiedad muy intensa a cada que los cuidadores se retiren y tiene que ver con esa inseguridad que a veces los papás transmiten. ¿Qué sucede? ¿Cómo van a saber ustedes si el niño está experimentando un trastorno de ansiedad? Pues posiblemente vamos a ver que los chiquitos van a empezar a tener pesadillas, no quieren estar solos, van a tener quejas físicas, resisten a ir al colegio y dificultad para dormir. Aquí en la parte de la resistencia de ir al colegio, aquí sí hay que tomar algunas consideraciones, porque a veces también tiene que ver con lo que es el ambiente escolar. Ahorita a lo mejor cuando ya regresen los niños a la escuela como estaban de manera regular, tal vez algunos niños empiecen a experimentar esta resistencia a no querer ir, pero aquí no necesariamente pueden estar atravesando por una situación de ansiedad por separación. Puede ser una situación donde los niños sí estén presentando ansiedad, pero no necesariamente es por dejar a papá y a mamá, sino por miedo tal vez a que se contagien o depende de lo que los niños hayan escuchado en casa. Entonces, por eso es importante que cuando ya se venga o se acerque y que las autoridades digan que los niños van a ir a la escuela de forma regular y presencial, tal como se hacía antes, pues es importante que cuidemos lo que le estamos diciendo a los niños para evitar cualquier tipo de trastorno a nivel futuro. También, ¿qué va a pasar? Pues los niños pueden empezar a tener dificultades para dormir.
Entonces, si ustedes ven a un niño chiquito que presenta este tipo de situaciones, pues es importante no dejarlo pasar, que también la mayoría de los adultos lo que hacen es que van con el doctor y el doctor a veces lo refiere con el psicólogo. No me ha tocado que haya muchos referimientos, pero sin embargo es importante que ustedes descarten cualquier tipo de situación a nivel emocional. Así como yo también a veces solicito que primero vayan con el médico porque necesito descartar que es un problema a nivel bioquímico, a nivel corporal, porque a nivel corporal el psicólogo tiene muchas limitantes, no es nuestra área es a nivel emocional. Entonces sí tenemos que tener ese acompañamiento para poder ir viendo cuál es la situación y cada situación es particular. Entonces sí se necesita aquí previamente hacer evaluaciones para poder determinar qué sucede con los niños. Entonces lo primero que hacen la mayoría de los psicólogos cuando llevan ustedes un niño con el psicólogo, primero se inicia con una evaluación para poder ver a qué nos estamos enfrentando y también ahí se puede descartar si hay algún tipo de indicador de daño orgánico y entonces se pide el acompañamiento ya sea con el médico general, el, el neurólogo o el paidopsiquiatra dependiendo de la situación. Porque aquí estoy hablando de manera general, pero también hay niños que pueden estar teniendo autismo o algún otro tipo de situaciones y que de repente uno dice, pues, ¿qué le pasa al niño? Bueno, pues no necesariamente es un trastorno de ansiedad, a lo mejor ya estamos atravesando otro tipo de trastorno. ¿Y qué pueden hacer entonces los papás? Ustedes ya están en ese proceso y pues lo que menos queremos es que nuestros niños tengan miedo. La foto que les pongo ahí es de un libro. Es importante, bueno, quien tenga la oportunidad, pues a lo mejor que lo lean, trae buenas herramientas que nos abren un panorama de qué podemos hacer nosotros para ayudar a los niños, pues a vacunarlos, como el nombre lo dice el libro, ¿no? La vacuna contra el miedo. Entonces, si los papás tienen oportunidad, ese es un buen libro que nos puede guiar de cómo ir haciendo o qué no hacer también para generar miedo en los niños. Sin embargo, aquí también les doy algunas opciones de qué podemos hacer para evitar que nuestros niños sufran algún tipo de trastorno de ansiedad por separación. Es importante evitar los pensamientos y las actitudes pesimistas. Alguna vez les pedí en un grupo que me tocó acompañarnos en alguna capacitación y yo les pedía que ellos hicieran anotaciones de cuántas veces al día tenían un pensamiento negativo. Entonces, dentro de ese grupo, lo que a mí me llamó la atención es que mínimo todos generaban pensamientos negativos y mínimo 2 pensamientos negativos al día referentes al desempeño que habían tenido. Entonces, 2 mínimo, pues a mí me llamó la atención, pero el máximo de pensamientos también podía llegar a 15, 20, incluso alguien me dijo, hasta perdí la cuenta, ya ni los anoté. Eso es importante porque acuérdense que somos reflejo. Los niños nos ven y los niños van aprendiendo y se van haciendo una idea de lo que es el entorno fuera de casa. Entonces sí es importante que consideremos cuál es mi pensamiento, si lo exteriorizo a nivel verbal, cuál es el mensaje que le estoy dando a las personas que me rodean, si actúo, cuál es el mensaje que estoy dando, porque a lo mejor a veces le digo, no, sí, la vida es bien bonita y hay que echarle ganas, pero mi actuación dice completamente lo contrario. Entonces sí hay que ser congruentes tanto con lo que decimos, con lo que hacemos, para que los niños puedan tener un mensaje claro. Que la mayoría de los problemas que a veces se dan y tiene mucho que ver con esta ansiedad es una mala comunicación. Una mala comunicación, mensajes no claros, mensajes subliminales que a veces dejamos o mensajes entre líneas, porque a lo mejor yo le digo al niño, sí, voy a regresar por ti, hijo, no te preocupes, mira, en cuanto sean las 12:30, que es tu hora de salida, yo voy a estar aquí afuera. Y resulta que era el primer día de clases, eran las 12:30 y el niño esperando con toda la seguridad y confianza de que mamá va a llegar a las 12:30.
pero resulta que da la 1 y mamá no llega. Y entonces ya está la maestra hablándole, señora, pues estamos aquí esperándola, y la mamá pues a lo mejor ni contesta. Y ya llega la 1, llegan las 2 y el niño esperando. Entonces, nuestra actuación tiene mucho que ver en cómo los niños van a empezar a sentirse acompañados y amados. Lo más importante para un padre o para un adulto es que le transmitan, pues somos imperfectos, vamos a cometer muchos errores, pero si tú como adulto le dejas saber a esa personita que está a tu lado que la amas, que pase lo que pase siempre vas a estar ahí y que te sientes orgullosa de esa persona y que la amas por su esencia, no por lo que hace, sino por su ser, esa personita va a tener los mejores recursos para enfrentarse a la vida. Y eso creo que ese es un gran reto que nosotros tenemos para irle dando ese acompañamiento. Entonces sí es importante que nosotros supervisemos qué están viendo los niños, tratar ahorita con esta bombardeo de información de COVID. Es importante que cuidemos que nuestros jóvenes no estén expuestos constantemente a este tipo de noticias. Si las van a ver, es importante que nosotros los acompañemos, veamos sus reacciones y que sea lo mínimo, lo básico para pues resguardarnos nosotros en cuanto a los lineamientos o lo que tenemos que hacer. Pero más allá, ahorita es importante que resguardemos nuestra salud mental y física. También es importante que yo como adulto también le diga, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo, tal vez miedo a perder el trabajo, sin embargo, bueno, mira, tengo estos recursos, a lo mejor sé hacer pasteles y si eso llegara a pasar, pues mira, pues me pongo a hacer pasteles o a lo mejor ahorita pues me descansaron del trabajo, pero fíjate que como soy muy buena para hacer pasteles, pues voy a empezar a hablar con mis amistades y empiezo yo. Entonces ya el joven va a empezar a tener una sensación diferente porque el mensaje sería, si hay una situación difícil, hay otras cosas que podemos hacer. Pero si en ese justo momento yo me encierro y digo, ya es que ya no puedo hacer, esto se acabó, es que el desempleo no me alcanza o ya me quitaron el desempleo, qué sé yo, cualquier cosa que se presente, entonces el joven va a decir, pues no hay para dónde. Así son las cosas y entonces van cerrando los recursos y sin querer entonces yo le estoy diciendo a mi hijo, hijo, si esto no se da, no hay paido, no hay más que hacer, entonces todo se acaba. Mentira, mentira, esos son miedos que nosotros nos hacemos. Entonces sí es importante que veamos qué con nosotros en cuanto a los miedos, cómo nos enfrentamos a ellos y evitar, y sobre todo ustedes que están desde el área de promotoras de la salud, que dejen bien claro pues a las personas que les toque acompañar que a veces una frase puede marcar y mucho a las personas y que nuestra forma la tenemos que cuidar mucho en cómo lo decimos y que sobre todo eviten sembrar el miedo, miedo innecesario por tener el control. Entonces sí es importante eso, que cuidemos nuestra narrativa desde la conciencia de que si yo estoy expresando esto, ¿cuál va a ser la consecuencia a largo plazo? ¿Cuál es mi mensaje encubierto atrás de esta narrativa? Entonces sí es importante eso. Evitar también que nosotros tratemos de exponernos o controlar nuestras propias reacciones ante situaciones estresantes. Es importante fomentar el ejercicio, pues la actividad física, debido a que esta va a generar muchas endorfinas y que ahorita con el estrés, pues nos va a ayudar. Porque acuérdense, yo les decía, somos un ser humano muy complejo, compuesto por 7 cuerpos que tienen que ver mucho a nivel de energía y que si nosotros atendemos de manera integral todo nuestro ser, pues una gran parte tiene que ver con la actividad física que yo genero, porque estoy favoreciendo a que mi cerebro esté en mejores condiciones, a que si yo permanezco más sin actividad física, pues está trabajando más mi cerebro que mi cuerpo. Entonces la idea es que busquemos en todo un equilibrio para que podamos llegar a tener mejores recursos y regresando al ejemplo de los carros, pues que nuestro cuerpo, que es como ese símil desde el carro, pues sea o esté lo mejor cuidado. Ese es realmente el mensaje que quiero que se queden ustedes también, de que es importante que cuidemos nuestro medio de transporte, que es nuestro cuerpo.
Y dentro de todo esto, entonces, también es importante cuáles son las cosas en este acompañamiento que tenemos con nuestros niños o nuestros adolescentes, identificar qué cosas a ellos les tranquilizan para nosotros poder hacer uso de esas cosas y siempre tenerlas presentes como una herramienta para el acompañamiento en caso de que se dé alguna situación de ansiedad. Entonces, papás, hay mucho que podemos hacer tal vez desde mi área de trabajo o bien desde mi casa como ese padre o madre que pueda estar siendo para nosotros ir dando esa vacuna, llámese de vacuna ante los trastornos de ansiedad o ataques de pánico o fobias. Entonces sí hay mucho que podemos nosotros hacer. Entonces en ese sentido, pues posiblemente por ahí les van a surgir algunas dudas, doy paso a las preguntas y me quedo con Kenia para que me haga las preguntas que surgieron a través de este acompañamiento. Hola Sandra, muchas gracias. Sí tenemos varias preguntas aquí, bien interesante como siempre, ¿no? Siempre nos tienes bien entretenidos, bien poniendo la atención porque está súper buena toda la información que nos das. La primera pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a un menor que Creo que estamos teniendo problemas con el audio, no sé si tú me escuchas bien, te escuché a medias. Sí, yo sí te escucho. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya te escucho mejor. Ok. Dice, ¿cómo ayudar a un menor que presencia un trágico accidente y pierde a su ser querido? Kenia, no alcancé a escuchar bien tu pregunta porque yo sigo escuchando interferencia. Nada, me quedé en cómo ayudar a un menor y ahí No, empezó a no me entrar. pudieron escuchar. La verdad yo no sé si los demás participantes, pero yo no. Aquí estoy viendo algunas, si quieres, yo las leo y ya ahí vamos. Bueno, híjole. Kenia, si quieres, yo aquí las voy checando. Ok, Sandra, sí, está bien. Gracias. Ok, veo aquí que creo nos hicieron una pregunta, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi sobrina que a sus 19 años tiene una fobia a los perros? Sé que como ya es mayor, ya es más difícil. Le quise acercar un cachorro, pero no lo soporta y la quise obligar y era lo que yo les comentaba. A veces nosotros podemos llegar a tener muy buena intención y si yo digo, ay, pues un perrito, no pasa nada, acércate, tócalo y esto. Sin embargo, aquí en la pregunta que nos hace María de los Ángeles, es importante, si es una fobia, es porque ya hay un trastorno, de hecho así es un trastorno que no es tan fácil de quitarse y menos con una exposición hacia, en este caso, hacia el perrito, necesita ya de un acompañamiento profesional. Y aquí lo que puedes hacer tal vez es invitar a tu sobrina, pues como ya tiene 19 años, ella ya puede tomar conciencia de qué quiere hacer con su miedo. Y entonces yo te invitaría a que platiques con tu sobrina y ahí a partir de esta plática tú le dejes saber que la fobia pues no es la única que la padece, que es algo que se da común en algunas personas, pero que viene a raíz de una situación traumática que la niña puede superar y que tal vez en algunos momentos, si la puedes empezar a preguntarle si se ha visto expuesta o se ha perdido de algo,
o ha tenido que hacer muchos cambios a raíz de que hay un perrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella tiene que visitar a alguna amiga, pero ahí con la amiga hay perritos que andan dentro y fuera de casa, a lo mejor ella ha tenido que privarse de visitar a la amiga por los perritos. Entonces es como empezar haciendo esa conciencia de decirle si quiere ella seguir con este miedo irracional. Bueno, es un miedo intenso a raíz de una idea irracional. Entonces sí le puedes decir, ¿tú quieres seguir con este miedo o quieres superarlo? Entonces dejarle como esa invitación a que ella vaya tomando conciencia de qué quiere hacer, porque ya tiene 19 años, ya no podemos estarlo obligando, pero desde tu acompañamiento, yo sí te invitaría a no lo obligues a que tome un perrito y pues hasta cierto punto evitar ese tipo de situaciones de tenerla expuesta a los perritos, aunque sean cachorritos y son muy bonitos y que a lo mejor uno dice, pues, ¿qué te va a hacer? Está chiquitito y están bonitos. Para quien les gustan los perritos es algo muy diferente, pero quien realmente vive una situación de fobia es un miedo muy intenso que los paraliza. Y si tú te ha tocado, posiblemente recordarás la carita de tu sobrina a la hora de ponerle el cachorrito. O sea, inmediatamente se ve la tensión que se genera y entonces es importante que no los expongan, por favor. Hay que tratar de evitar esa situación. Y la otra pregunta que nos hacían, ¿cómo se quita un miedo que tengo desde hace años? Siento que cuando come mi hija se ahoga, pero ella ya tiene 10 años y en ocasiones cuando hago la comida estoy pensando eso y corto pedacitos muy pequeños, depende de lo que vamos a comer. Bueno, ¿cómo se quita un miedo? Pues lo primero es tomar conciencia que hay un miedo y a partir de ese miedo es ahora qué quiero hacer con eso. Porque si lo entendí bien, aquí mamá tiene miedo de que la niña se ahogue. ¿Y qué sucede entonces? Es el miedo de mamá más que de la niña. Y aquí hay que identificar eso. ¿Es un miedo mío? ¿O es un miedo de la niña? ¿O es un miedo de las dos? Porque si es un miedo compartido, pues las dos tendrían que tener un acompañamiento profesional para que cada quien vaya procesando su miedo, porque a lo mejor vienen de raíces muy diferentes, pero si ya es un miedo independiente, pues también es importante ese acompañamiento de platicarlo para identificar que a lo mejor nada más es el miedo de mamá y entonces ya mamá va a poder picar las cosas y a lo mejor dice, ya entendí que esto nada más es mío y entonces mamá a lo mejor se acuerda que su hija tiene los recursos, tal vez se acuerda que ya esa niña ya no está tan niña, que a lo mejor en aquel momento cuando se ahogó, pues a lo mejor ni tenía todos los dientes, eran otras circunstancias y hoy a lo mejor ya la niña ya tiene toda su dentadura, tal vez la niña hoy ya mastica muy bien, ya lo procesa, ya se lo traga. Entonces ahora ya la niña ya está en otras circunstancias, ya tiene otras herramientas y eso también es importante irlo identificando para bajar la tensión, la ansiedad y entonces ahí vas en ese proceso, ¿no? De ir identificando estos miedos, si son míos, son colectivos o es del otro. Entonces, ojalá que haya ayudado con esta respuesta. Y también Adela por ahí nos pregunta, mi hijo desde los 8 años jugó fútbol, pero ahora dice que él ya no quiere seguir, quiere estar siempre en el PlayStation jugando con su primo. ¿Qué puedo hacer ya que el doctor le recomendó hacer ejercicio por su salud? ¿Cómo puedo animarlo a que siga? Bueno, aquí yo te invitaría, Adela, primero, él tiene o tuvo 8 años jugando. Aquí es importante que platiques con él y que veas qué fue lo que lo llevó a desmotivarse, porque a lo mejor hubo alguna situación ahí que a lo mejor desconocemos y que el joven hoy le dice, ya no. Y también es importante que nosotros identifiquemos que nuestras prioridades van cambiando y que a lo mejor ahorita ya no es el fútbol, pero a lo mejor puede ser otro tipo de deporte. Y en este sentido,
Por eso, a la hora que vayas platicando con el muchacho, también le vayas haciendo conciencia de la importancia y sobre todo de lo que dijo el doctor, de que tiene que hacer ejercicio. Entonces, sí, descubrí primero qué es lo que lo llevó él a ya no querer, porque después de 8 años algo tuvo que haber pasado para que él desista. Entonces, para poder entender eso y también dejarle saber que si no es eso, pueden ser otras cosas. Y lo otro también es importante que vayan midiendo el tiempo que pasan en el PlayStation. Yo sé que ahorita por la situación y sobre todo porque ya la mayoría, si no es que todos ya están de vacaciones, y en este sentido de que a lo mejor ya no pueden salir mucho como era antes, que poco a poco ahí vamos incorporándonos a las actividades, es importante que midan los tiempos. Yo sé que están, aquí no sé qué edad tiene porque no está reportado, pero los adolescentes al menos 2 horas al día en cuestiones de computadora, todo lo que tiene que ver con pantallas, 2 horas, no más al día. Y entonces a veces me encuentro con los jovencitos, porque mamá, papá, quien sea, tienen que trabajar, entonces no hay supervisión, y el joven pasa todo el día, ya sea entre la tablet, el PlayStation, el celular, y ahí anda, ¿no? De un lado a otro. Esto tampoco ayuda, no favorece mucho a lo que es en el estado físico y emocional y mental del joven. Es importante que modulemos, que sé que a veces es difícil y que los papás me dicen, pero es que ¿cómo le hago? Papás, ustedes siempre van a tener el control. Ustedes son los que pagan los biles del internet, ustedes son los que compran los juegos. Antes de comprar cualquier juego, pongan sus limitantes, cómo lo van a hacer, cuál va a ser la interacción con ese juego, porque si no, de repente nosotros mismos nos vamos haciendo complicada la interacción con los jóvenes porque ya vimos que no tienen como ese límite para decir sí, ya hasta aquí, y entonces ellos siempre nos van a estar supervisando como hasta dónde los vamos a dejar. Sí es importante entonces que pongamos límites, que no lo dejemos. Y aquí tenemos otra pregunta. Astrid, ¿es cierto que tomar medicina para la depresión es buena? Digo, perdón, no es buena porque afecta la memoria. Bueno, aquí, Astrid, es importante que si vas a tomar medicina o quien sea que tome medicina y es prescrita por un médico especialista, es importante que siempre le demos el seguimiento desde cómo nos la piden que nos la tomemos y que tengamos siempre como esta comunicación con el doctor para decirle cuáles son nuestros miedos, si tenemos efectos colaterales con la medicina, si hay métodos alternativos y empezar entonces nosotros a trabajar con eso. Porque es una realidad, todo medicamento tiene efectos colaterales, pero también cuando nosotros nos lo tomamos sin indicaciones, cuando no nos lo tomamos como es, cuando no tenemos ese acompañamiento con el médico, pues a veces podemos llevar a que pues estas cosas se afecten, ¿no? Entonces, algunas veces sí podemos empezar a ver que se nos deteriora la memoria. Tiene que ver con el tipo de medicamento que nos den, porque a veces lo que hace es que desafortunadamente desde el área médica no hay una exactitud. Los doctores tienen unos parámetros para decir, dependiendo de las características, qué tanta medicamento les van a dar, con qué frecuencia, qué tanta dosis, pero casi siempre van con el monitoreo desde la reacción corporal. Y algunas veces se nos pasa eso, nosotros de estarle diciendo me siento así o mire, he sentido esto y entonces nos vamos quedando con algunas cosas. Algunas veces nosotros mismos decidimos no tomarlo o en el proceso en el que estamos o que el doctor va encontrando la dosis adecuada para nosotros, pues podemos llegar a esto, a sentir que se nos va la memoria o que ya no tenemos la memoria tan activa como la teníamos antes. Sí puede llegar a pasar todo esto. Y recomendaciones para que no dañe la memoria, pues no sé si nos acompañaste en alguno de los anteriores webinars que estuvimos hablando de algunos ejercicios. Sin embargo, algo muy sencillo que podemos hacer todos para mejorar nuestra memoria es hacer cambios, si se puede, cambios de muebles constantes,
porque nuestro cerebro se va adecuando, tan sencillo como cambiar el bote de la basura, ¿no? Si siempre lo tengo aquí, hoy lo voy a poner en otro lugar. Eso va a ayudar. Tan sencillo como cada que me baño y con la mano dominante, si es la derecha, hoy me voy a bañar con la izquierda. Entonces son cosas muy sencillas que podemos hacer. También en el carro, si voy manejando, a lo mejor traigo algunas moneditas sueltas, puedo empezar yo a sentirlas y decir, este es un penny, este es una cora, empezar a identificar con el tacto y eso también va a ayudar para la memoria. ¿Qué puede ayudar? Que leamos constantemente, va a ayudar que hagamos ejercicio, que nos hidratemos, que tengamos una alimentación balanceada, que empecemos a hacer algunas actividades ya sea de matemáticas, juegos de mesa, en lo que son juegos de pares. Eso también va a ayudar. Entonces, ahí todo eso está previniendo ciertas enfermedades o por lo menos que se hagan más lentas y también está generando pues un ambiente familiar más cortés. Entonces, por todos lados va a ayudar, ¿eh? La mayoría de la gente que empieza a desarrollar ansiedad, como les decía, tienen miedo hacia el futuro porque sienten que los recursos no son suficientes. De repente pueden ellas ser un carro último modelo, o a lo mejor no último modelo, pero a lo mejor un carro muy bueno, con muchos recursos, pero ellos se viven como si fueran una carcachita. Entonces, ahí ya no es congruente porque los demás pueden ver todo lo que sí, mis capacidades, pero si yo no los vivo y no los siento, pues puedo vivirme desde otra sintonía. Entonces, sí es importante pues ese acompañamiento desde familia. Y pasamos a otra pregunta. Una niña de 10 años no puede dormir sola, necesita a su mamá para hacerlo una vez que se duerme, ya se va y eso es todas las noches. Bueno, tiene 10 años la niña, aquí es importante identificar qué sucede. Son muchos factores. Sin embargo, ella ya tiene 10 años, ya puede estar ella solita. Siempre reitero yo que es importante que platiquemos. Una vez que nosotros iniciamos una plática, vamos a poder tener un panorama muchísimo más amplio desde la situación del menor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me quedo, si yo soy esa mamá y tengo mi niña, y yo digo, ¿sabes qué? Tiene miedo y a lo mejor yo ya me voy haciendo mis ideas, pero realmente no tienen, muchas veces no tienen nada que ver con la idea de la niña. Pero si la niña ya me va dando la idea y me dice, ¿sabes qué, mamá? Es que me da miedo porque en la noche siento que hay alguien afuera de la ventana. Y entonces tal vez sí, hay un árbol y tal vez con el viento el árbol se mueve y se ven sombras. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor son las sombras. De hecho, ahí hay que hacer también mucho uso de la creatividad. Una vez que los niños nos dicen esto, aunque ella ya está pasando ahí después de los 10 años, ya no está tanto como en los terrores nocturnos, no quiere decir que no lo va a vivir, también puede estar presente, pero también hay que ver qué hay en el ambiente. Cuando los niños empiezan a manifestar mucho miedo, tiene que ver con algo que está pasando en el ambiente. ¿Qué sucede entonces? Si en casa, aquí sería la pregunta, para ti que nos hiciste la pregunta, pues que nos hiciste llegar esta duda es, ¿desde cuándo la niña está sintiendo esto? ¿Qué pasaba en ese entonces? A lo mejor había algún tipo de tensión a nivel de familia, había alguna enfermedad, había alguien que estaba a punto de morir o se hablaba de alguna situación, de algún cambio drástico. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que a lo mejor la niña lo empezó a manifestar acá en el mamá, no quiero dormir sola, mamá te necesito. Para entonces poder empezar a actualizar, que es una de las cosas que siempre les digo, que a veces nos quedamos con cierto retraso de la información y que tenemos que estarnos actualizando, así como los celulares que de repente nos dicen tiene que actualizarse, pues nosotros también tenemos que actualizarnos porque ya no es esa niña de aquel entonces, hoy ya es otra circunstancia y ahí es donde yo voy a empezar a trabajar desde el miedo que la niña tiene. Si tú ya estás viendo que esta situación cada vez es más intensa, que va en aumento en lugar de disminuir, es importante buscar la ayuda de alguien profesional para que haga la evaluación y te deje saber qué es lo que sucede con los niños. Posiblemente a lo mejor aquí ya nos estamos enfrentando con ciertos indicadores
de inseguridad. Entonces es importante atender eso para que esto no se intensifique y vaya a tener algún tipo de afectación a nivel de autoestima. Entonces, esa es la situación en la que podemos nosotros ir acompañando. Aquí tenemos otra pregunta, dice, en mi caso, experimentamos los ataques de pánico primero en mi sobrina, años atrás, y luego este año pasado con mi esposo. Y siendo adulto se transformó en un niño, desamparado, fuerte, muy débil. Creo que ya lo ha controlado, pero sigue siendo su pilar de apoyo y este tema ha sido muy útil para mí. Mi niño pequeño lo experimentó a partir de una mala experiencia en la escuela y los maestros lo notaban y, aunque fue muy difícil, logramos comprender. Algunas veces los ataques de pánico sí se replican a nivel de familia. Incluso hay alguna suposición o algunas indicaciones que dan de ciertos estudios que han hecho que puede haber cierta predisposición genética. No necesariamente es el único factor, pero sí puede haber cierta predisposición. Si esto es así, en casa alguien ya ha tenido algún ataque de pánico, pues es importante eso, atenderlo, tener los recursos para nosotros poder saber qué hacer. Y si vistes a tu esposo así como muy indefenso después de ser un adulto fuerte, pues es natural porque en ese justo momento nuestros recursos no salen a flote porque la sensación corporal interna que la persona que vive el ataque de pánico lo está viviendo, pues se mira uno y lo percibe uno así muy indefenso, porque tal cual lo viven, tal cual se están viendo sin recursos y sin formas de salir adelante. Ahí los ataques de pánico pueden estar ya teniendo manifestaciones anteriores de cierta tensión, de ataques de ansiedad que no se atendieron y que nos llevaron a intensificarlo y que se empezaran a desarrollar ataques de pánico. Entonces, por eso es importante que si ustedes están viendo que una personita está sufriendo de un ataque de ansiedad y que, como les decía, tiene que ver con una situación que se presenta, ya algo en específico y que lo lleva a que se desarrolle el ataque de ansiedad, es importante atender y empezar a ayudar a esta persona a que vea los recursos que tiene para que no se complique con ataques o con ataques de pánico. Entonces, sí es importante ir evitando para que no se vaya complicando. Toda situación que se descuida va a tener una afectación más grave. Entonces, aquí es importante siempre la prevención para que nosotros evitemos cualquier otro tipo de trastorno más grave. Y sobre todo, atenderlo con tiempo y empezarnos nosotros a educar, porque sí se está dando mucho y a raíz de esta pandemia, ustedes van a empezar a ver que una vez que se levante completamente el confinamiento, van a empezar a reportar, si no es que ya han tenido reportes, de varias personitas que han estado experimentando ataques de ansiedad y ataques de pánico. Entonces sí es importante que estemos pues con cierta información de esta situación porque es algo real que estamos experimentando. Y nos vamos a otra pregunta. Cuando un niño se despierta, llamándolo a uno, hablando como si ve a alguien, señales en la pared, dice alguien está ahí, pero todos están dormidos, con ojos abiertos, ¿o a qué se debe? Ok, con ojos abiertos, ¿a qué se debe? ¿Qué sucede? Aquí tendríamos que ver la edad que tiene el niño, pero el niño ya nos está manifestando de algo que el niño está viendo. Es importante tener más información, pero si esto es constante con el niño, es importante que se busque la ayuda. Pero en ese justo momento, si él te está diciendo, estoy viendo algo ahí, escúchalo con atención y ahí empieza a buscar recursos que el niño tenga para empezar a atacar esa ansiedad o ese miedo que esté presentando. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó la atención de un recurso que hacía un padre de familia, porque les digo que cuando suceden cosas, la creatividad se despierta. El señor me comentaba que lo que hizo, precisamente pensando en atacar estos miedos, sobre todo los nocturnos,
y que no se iba a la cama la niña y que él ocupaba estar solas con su mujer. ¿Qué hizo él? Ideó una botella de esas de spray, la pintó con ciertos monitos que tenían que ver con personajes que al niño le hacían superhéroes, con superhéroes que al niño le agradaban. Entonces ahí en esa botella puso los superhéroes y entonces le dijo, mira, esta botella va a estar aquí en la noche y va a tener el antídoto va a tener el veneno contra los monstruos y todo lo que se presentaba, ¿no? Todo lo que el niño le decía. Entonces, si en la noche te despiertas y ves algo que crees que es un monstruo o lo que el niño le refería, la agarras y avientas el veneno y se van a ir. Entonces el señor empezó a platicar con todo esto con el niño y le dejó la botellita ahí en la noche y de todas maneras le dijo, mira, si sucede cualquier cosa, tú me gritas fuerte y yo vengo a ayudarte. Y ahí estuvieron, ¿no? Entonces ya la primera noche en esta experiencia de ver cómo le iba con la botella del veneno contra los monstruos, pues lo dejó a solas y él se fue a su cuarto y pues así era el acuerdo, si me gritas yo vengo, ¿no? Entonces, sí, la primera noche no funcionó, le gritó y pues ya llegó el papá y le dijo, ¿qué pasó? No, es que ahí está el monstruo y que me va a comer y empezó a escuchar al niño desde la narrativa. Ok, dijo, tráete la botella del veneno contra los monstruos y vente, yo te acompaño y vamos a matarlos. Entonces ya lo acompañó y ahí exprayaron, mataron los monstruos y le dijo, y ya te vas a quedar, ¿eh? Ya los matamos, ya no pasa nada. Sí, lo llevó, lo acostó y le dijo, toma, yo voy a estar aquí afuera al pendiente. Ya el señor se quedó ahí un rato en la sala esperando a ver qué pasaba y el niño se durmió. Entonces ya la siguiente noche el niño ya sabía que estaba el recurso, sabía que papá estaba si le llamaban y no fue tan fácil, fue días o noches que muy exitosas, pero ahí sabía que estaban los recursos, ¿no? Entonces poco a poco fue disminuyendo, porque acuérdense que tiene que ver mucho estos terrores nocturnos con la forma que nosotros lo trabajamos. Y como les decía, es importante cuidar lo que les decimos, porque a veces por ejercer el control, les damos información irreal de que va a venir el monstruo en la noche si no te duermes, y entonces ahí estamos generándole el miedo. A lo mejor nosotros no, pero a lo mejor el primito, o el abuelo, el tío, quién, a lo mejor alguien ajeno, o los mismos amiguitos que traen otra información y dicen, no, si es que en la noche me salió el monstruo, o la verdad no recuerdo, pero a lo mejor ustedes sí deben de saber que en el celular creo que había un mono o algo ahí que les daban retos y que si no hacían ciertas cosas en el día o que si no hacían lo que les mandaban, y creo que era una aplicación donde les ponía ciertos retos y si no lo hacía en las noches les iba a salir. Eso hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que va generando el terror en los niños y son innecesarios esos miedos porque realmente tenemos que guardar toda nuestra energía para dirigirla hacia cosas positivas. Entonces, sí, yo los invito a que supervisen todo eso. Tal vez no va a ser fácil, como les decía, el miedo no es malo. Lo importante es que veamos con qué intensidad se presenta y hasta dónde va llevando al niño a seguir avanzando. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Si es una situación nueva, pues sí, va a experimentar miedo, va a experimentar ansiedad, sí. Pero ahí ese es el posible momento de nosotros como adultos dejarles saber que hay recursos. ¿Qué recursos que podemos nosotros atender? Por ejemplo, el recurso de la respiración, el recurso, si ustedes recordarán, de la técnica de stop, cambiamos el pensamiento y entonces vamos dejando a los niños cosas que pueden hacer. El recurso, como a este papá se le ocurrió la botella contra los monstruos, y entonces ustedes ya van ideando, dependiendo del conocimiento que ustedes tienen de los niños. Y recuerden, papás, siempre ustedes van a tener mayor información, son los expertos de sus niños más que los expertos desde el área del conocimiento. Por eso es un acompañamiento, porque ustedes conocen al ser, que es el niño, y nosotros conocemos las técnicas. Entonces, en esta forma de acompañarnos, de dar el seguimiento, de
hacer las indicaciones que tal vez los expertos les puedan llevar a dar, es importante que las sigan. Porque también muchas veces yo me enfrento con eso de que les digo, papás, necesito que hagamos ciertos horarios, necesito que pongan más límites, y entonces ya empiezo a generar algunas estrategias, y llegando la hora de las supervisiones, fíjese que tuve mucho trabajo y fíjese que mi jefa, y ahí estamos, ¿no? Entre haciendo varias cosas que no dudo que sean reales, pero me están diciendo que papá o mamá tienen que trabajar todavía más para poder generar cambios a nivel de los niños o de los adolescentes. Entonces sí es importante que vayamos tomando conciencia de eso y que no transmitamos nuestros propios miedos. Eso va a ayudar siempre mucho a que los jóvenes vayan cada vez teniendo menores miedos. Y otra de las preguntas que nos hacen aquí es, ¿cómo ayudar a mi hermana? Hace una semana le dio COVID. Ya está mejor, pero todos los días llora y dice que tiene mucho miedo y no sabe por qué. Y dice que ya se quiere morir, que está cansada. Bueno, hace una semana que le dio COVID, posiblemente todavía está teniendo ciertos síntomas. Creo que a lo que tengo entendido no es a la semana se acaban los síntomas. Hay un periodo ahí a nivel corporal de muchos sentimientos, cansancio, y a nivel corporal hay muchos cambios. Entonces, a nivel emocional, todos esos cambios que se viven a raíz del COVID van a empezar a generar mucha ansiedad y mucha tensión. Miedo, a pesar de que ella dice quiero morir, creo que más que quiero morir es quiero que todo esto que estoy sintiendo se acabe, porque no es miedo a seguir en la vida, sino es esto que estoy pasando, se me está sintiendo muy intenso y preferiría no estarlo viviendo. Entonces, Yasmín, aquí yo te invito a que platiques con tu hermana, no sé qué edad tenga, pero platique con ella. Ayúdale a que te explique cómo se está sintiendo, tratando de ser empática, de no juzgar, de entender la situación, porque pues si yo tuviera COVID y me estoy sintiendo a nivel corporal fatal, tal vez sí vendría a mi mente el preferiría estar muerta, porque lo que estoy sintiendo me está arrebasando. Pero si yo empiezo a ver los recursos o tal vez me empiezan a decir que esos síntomas son naturales a raíz de lo que estoy experimentando, pero que después de cierto tiempo van a minorar, y entonces empezamos a trabajar, incluso ese justo momento nos puede llevar a explorar qué piensa tu hermana acerca de la muerte. Y creo que es como un parteaguas que nos puede ayudar a nosotros mucho cada que escuchemos que alguien habla acerca de quiero morir. Tal vez lo podemos hacer como un recurso para nosotros empezar a explorar qué piensa acerca de la muerte y qué le gustaría que pasara. Y no por el hecho de que sí, muérete, sino con el hecho de esta es la oportunidad para que hablemos de lo que está pasando. Porque si realmente ahorita el COVID, desgraciadamente, se desconoce mucho acerca de la enfermedad, ha venido evolucionando, nadie nos asegura, y no porque tenga COVID o no lo tenga, no me aseguran que voy a seguir viviendo. Pero como les decía la semana pasada, no estamos preparados para hablar de la muerte. Muy pocas veces sabemos de los procesos naturales que vamos a vivir a raíz de un diagnóstico, en este caso de COVID. Y es importante eso, que busquemos siempre la ayuda, porque posiblemente toda la familia esté experimentando ciertas emociones de tensión, de preocupación, de miedo a estar infectados, de qué va a pasar si alguien se empieza a agravar, si lo tienen que entubar, y no sé, vienen un montón de cosas que se pueden desatar a raíz de un diagnóstico, y es importante que lo platiquen desde ese entendimiento, desde esa escucha, de esa escucha activa que siempre les he venido platicando, y que no es otra cosa más que escuchar con los 5 sentidos. Y solo eso, escuchar con los 5 sentidos, como parar mi mente, y en lugar de estar interpretando, simplemente estoy escuchando. Y si llego a tener alguna duda, la pregunto y no la asimilo o la acepto tal desde lo que mi mente me dice, sino la cuestiono para que me digan si esa es la intención. Entonces, el diagnóstico de COVID
es difícil que alguien le diga que lo tiene porque lo primero que viene a la mente es ¿y quién más está infectado? ¿Quién más estuvo ahí cerca? Y entonces sí viene esta preocupación de ahora qué sigue. Entonces sí, desafortunadamente es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que ir trabajando con lo que se presente. Y lo más que podemos ayudar nosotros es desde ese acompañamiento sin juzgar y buscando formas de estar en el sentido de que si yo no puedo estar tan cercano porque está con el diagnóstico, pero a lo mejor sí a través de la videollamada y estar ahí en ese acompañamiento de cómo estás, cómo te sientes, entendiendo que en algunos momentos el paciente con diagnóstico de COVID va a estar demasiado cansado, que no va a tener ánimos de nada, que incluso en algunas veces va a estar muy enojado y con ese tipo de ideas de preferiría morir, pero que es un proceso natural porque el diagnóstico de COVID o cualquier enfermedad están atravesando un duelo. Acuérdense, es una pérdida. En este caso de tu hermana Jasmine, está atravesando una pérdida de salud. Entonces ella va a experimentar lo que es el proceso de duelo, entonces sí la vas a ver ahí, tal vez ratos animada, tal vez ratos no, ratos con comentarios muy negativos, pesimistas, pero es un proceso natural. Entonces también eso hay que tenerlo presente para que nos pueda ayudar a entender el contexto y pues evitar algunas frases de échale ganas, tú puedes y no seas tan pesimista y cosas como esas, ¿no? Que en ese justo momento mi intención puede ser muy buena, pero a la hora de que la exteriorizo para el otro no necesariamente es la mejor. Y alguien aquí me dice, ¿cómo le hago para que le guste la escuela? Pues yo supongo que es algún niño a lo mejor. ¿Qué sucede para que a nosotros nos guste algo o no nos guste? Tiene mucho que ver con lo que yo creo o lo que yo sé de esa situación y con la primera experiencia que yo tenga. Imagínense que yo le doy un helado de fresa a alguien y es la primera vez que lo va a probar, es un helado de fresa, pero yo le echo chile sin que se dé cuenta el otro y entonces el otro pues no le gusta el chile y me pasé y fue mucho. Entonces al otro la hora que prueba el helado, pues ¿qué va a pasar? Va a quedar con una sensación muy desagradable, va a tener una experiencia no grata. Y entonces para la siguiente, cuando vea un helado de fresa, lo primero que va a hacer el cerebro es acordarse de esa situación y va a decir, no, prefiero otro o prefiero una paleta. Entonces toda experiencia primera que el niño viva, lo va a marcar para que le guste o no le guste. También aquí hay que tener presente que no nada más es la información que el niño trae, sino también la forma en la cómo se va a desarrollar en la escuela. Porque a lo mejor en la escuela el niño ya ha tenido bullying, a lo mejor en la escuela tal vez la maestra no pone mucha atención en cuanto al niño, en cuanto a la interacción que hay con los compañeritos. Entonces pueden ser muchos factores que al niño lo puedan estar llevando a que no le guste. Y otra de las cosas es que a veces uno como padre quiere que el chamaco llegue hasta la universidad y si no más, y cuando nos dicen o nos preguntan, ¿y tú a qué grado llegaste? Si dices, no, pues nomás a lo mejor al high school, ¿no? Si me fue bien. Y entonces yo le digo, ¿y no te gustaría llegar más allá en tus estudios? No, pues sí, pero ya estoy vieja y ya no puedo. Bueno, entonces ahí está un doble mensaje donde sí quisiera, pero no puedo. Sí pueden, siempre van a poder. Tal vez la mejor ejemplo es decirle, mira hijo, yo a pesar de que ya tengo mi edad, quiero seguir adelante y por esto, por lo otro, por aquello. Si nosotros nos damos la oportunidad de sembrarle la pasión al niño del para qué aprender, más que ir a la escuela, para qué aprender y que ver que la escuela es un recurso del aprendizaje y que tenemos que tenerlo porque tenemos que tener un respaldo educativo formal. Entonces el niño no solo se va a limitar a ir a la escuela, el niño va a empezar a aprender con lo que haya y todo va a ser un aprendizaje, pero nosotros lo tenemos que hacer ver tal cual, que es un aprendizaje que nos va a servir a nosotros como una herramienta más para que podamos enfrentarnos a la vida.
Y aquí es importante que se vayan desde la experiencia que ustedes han tenido del para qué sí estudiar y para qué no estudiar. A lo mejor el caso es diferente y a lo mejor el papá o la mamá de este niño, en este caso Reina, a lo mejor tú llegaste a un nivel superior de estudio, Reina. Si así fue, entonces ahora, ¿cómo yo viví mi interacción o mi forma de estar en la escuela? ¿La viví placentera? ¿No la viví? A lo mejor ya estudié de grande y yo decía, ay, qué aburrido, más trabajo, puro leer. Entonces hay que checar todo eso porque también los niños escuchan, aprenden y entonces más que decirle esto es muy bonito, le estoy dejando la información contraria. Entonces sí es importante, por eso les decía, si ustedes les leen a los niños, que sea con pasión, con que se note que es algo que divertido, pero si le leen con aburrimiento, dicen, no, qué flojera. No, no, esto no es bonito. Pero díganle, vamos a aprender, vamos a jugar, vamos a divertirnos, los niños van a estar atentos. Y de ahí vamos a ir haciendo que todo lo demás se facilite. Entonces, aquí los más chiquititos son los que, si los papás toman conciencia de lo que les van dando, pues va a ser más fácil lo que siga. Pero si ya están más grandecitos, pues también hay que ir viendo cómo, cuál es la motivación, cuál es la pasión para que el niño le guste. A lo mejor aquí, en el caso de Reina, dice, bueno, pues es que ya he intentado algunas cosas y quiero que se motive y quiero que siga estudiando. Y entonces alguna vez veía una estrategia que pusieron en práctica algunos especialistas y lo llevaban a algo tan sencillo como esto. El niño le gustaban los carritos, entonces le preguntó que cuál era, ya me estoy pasando, nomás termino esto. Le preguntó que cuál era su ideal de carro, ¿no? Y a partir de ahí le fue haciendo una historia para decirle el para qué era importante ir a la escuela y todo el proceso que tenía que llegar para poder llegar a tener su carro de los sueños. Entonces, tal vez eso pueda ayudarte, Reina, por ahí un poquito para que tú que conoces a tu hijo vayas viendo cuál es su pasión, qué es lo que a él lo motiva para irlo enganchando desde el beneficio de asistir a la escuela. Entonces, pues el tiempo se nos fue, por ahí nos quedaron algunas preguntas, no lo dudo, pero pues se nos fue el tiempo. Entonces, yo termino para darles pues la voz de cierre a ustedes, chicas. Entonces, pues gracias por su atención y como lo decía aquí Nelson Mandela, aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces, con ese mensaje yo los dejo y pues paso la voz ahí a los chicos, a las chicas. Muchísimas gracias, Sandra, y disculpen por las dificultades técnicas que tuvimos. ¿Ahora sí me están escuchando bien? Sí. Ah, ok. Bueno, nada más ya para despedir, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Sandra, muchísimas gracias por tu apoyo. Y pues nos vemos la semana que viene con el tema ansiedad en las niñas, los niños y adolescentes. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye. Thank you, Eric.